He logrado vender más de $200,000 desde que inicié mi tienda Print on Demand y más del 90% de mis ventas han sido hechas orgánicamente. Es decir, han sido hechas directamente de compradores desde la página de Etsy. Y una de las razones por la que he logrado atraer gran tráfico de visitas dentro de la plataforma de Etsy a mis productos es trabajando con un buen SEO. SEO, también conocido como SEO, o en español, optimización para motores de búsqueda. Y en este video quisiera compartirte los mejores tips que me han ayudado en mi tienda. El SEO se trabaja en el listing de nuestros productos y hay 3 secciones que son las más importantes. Esto es el título, la descripción, como también los tags o etiquetas. Las palabras claves que uses en estas 3 secciones van a ser cruciales para que las personas realmente puedan encontrar tu producto dentro de Etsy. Y esto permitirá de que las personas puedan encontrarlo, puedan llamar al clic, estos clics se puedan convertir en visitas y esto a la vez estará ayudando a que Etsy te ayude en el algoritmo para que tus productos sean cada vez más visibles. Entonces, si sientes que tus productos o tu tienda no está teniendo visitas, este puede ser uno de los factores por los cuales las personas no están encontrando tus productos. Así que estoy segurísima que este video te estará ayudando a aclarar muchas dudas. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque también estaré brindándote 2 tips extras que me han ayudado en el algoritmo en mi tienda. Ahora sí, comencemos. Comenzando con el título, primero te compartiré uno de los errores más comunes que cometen los vendedores en Etsy y que he podido comprobar en las últimas asesorías que he estado haciendo. Y es que están utilizando sus títulos para describir el producto, más no el propósito de este. Están acostumbrados a describir el tamaño, el color, el material, en vez de la utilidad de este en el SEO. ¿Y por qué pasa esto? Porque mayormente están pensando como vendedores y no como compradores. Cuando las personas vienen a Etsy, están buscando soluciones. Generalmente no están buscando parámetros específicos de un producto. Y ahora lo veremos en el siguiente ejemplo, pero primero quisiera describir el segundo error que he podido notar en la mayoría de títulos, y es que colocan palabras generales y no específicos. Siempre debemos de colocar títulos pensando en qué buscaría un cliente en el buscador de Etsy. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en que podría colocar algunos de mis títulos en mi producto? Por ejemplo, si estamos hablando acerca de una taza, que podría ser esta, que es del nicho de profesores, con un diseño que está muy en tendencia. ¿Cuál sería un título incorrecto? Que es prácticamente uno de los errores más comunes que he podido notar. Si colocamos en el título taza de 11 onzas, está mal, ya que estamos describiendo las características del producto más no una necesidad o una solución. Otro ejemplo de qué texto no deberíamos de colocar en el título es cerámica o taza de cerámica de 11 onzas, ya que seguimos describiendo el material del producto más no una solución. Y por último, white coffee mug, que significaría como taza de café color blanco. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de poder colocar un título para esta taza? Podemos colocar, por ejemplo, estamos viendo que es personalizado, así que podríamos poner Custom Teacher Mug, es decir, taza personalizada para maestra. Y otro buen título también podría ser incluso el de poder colocar esta frase que en estos momentos está muy en tendencia, que sería My teacher era mug. En el caso de un t-shirt, es decir, una camiseta, en este caso, por ejemplo, también vemos que es acerca del primer grado, que podría estar relacionado también a los maestros de primer grado. Entonces, ¿cuál sería una forma errónea de poder colocar como título en este producto? Si ponemos teacher shirt, estaríamos colocando de una manera general el título a este producto cuando de por sí vemos que estamos entrando a un nicho específico, que en este caso sería profesor de primer grado. Otra forma general y que tampoco está bien colocar en el título, peor aún en el primer título, es cute shirt, porque no estamos describiendo lo que realmente un comprador estaría buscando para poder encontrar este tipo de t-shirt. Y por último, t-shirt, shirt unisex, es decir, camiseta de profesora unisex.
Este tipo de palabras como unisex, cute o simplemente shirt solo son palabras que probablemente las personas que están buscando este tipo de t-shirt no van a escribir en el buscador. Como en este caso que probablemente lo que están buscando es un regalo o específicamente una camiseta para una profesora de primer grado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder colocar un título para este producto? Podría ser First Grade Teacher Shirt, es decir, profesora de primer grado, o camiseta de profesora de primer grado. Otra forma también podría ser colocando o describiendo el tipo de flores que vemos por aquí, que son white flowers, que por cierto ahorita está muy en tendencia. Entonces aquí sería una manera correcta colocar white flowers teacher shirt. Incluso si podemos agregarle ahí el de first grade teacher shirt, estaría perfecto. Y por último, también aquí que colocamos first grade teacher shirt, pero de la manera más larga, es decir, solamente con texto, que también sería una muy buena manera en que podrían estar buscando. Y encontrar buenos títulos es más simple de lo que parece, no tenemos que crearlo desde cero. Incluso si es que no manejamos el inglés, no hay ningún problema, porque lo que podemos hacer es utilizar títulos que ya están probados en el mercado. Simplemente puedes entrar al nicho en el que desees entrar y empezar a ver qué títulos ya están funcionando. Y también puedes utilizar herramientas de pago que te pueden facilitar este proceso. Muchos de ustedes me han preguntado, Alison, ¿hay alguna herramienta de pago que utilizas que te ayude en todo lo que es investigación de mercado? Y si bien utilizo Earn, Sales Samurai, Everbee, si te haría elegir entre uno de estos que te pueda ayudar tanto en encontrar subnichos como también en todo lo que es investigación de mercado y el SEO, mi herramienta favorita es el de Everbee. En este caso, por ejemplo, si ponemos First Grade Teacher Shirt, vamos a poder ver el volumen de búsquedas que las personas están haciendo en este nicho. En este caso hay más de 1191, lo cual está perfecto. Incluso, dependiendo del volumen de búsquedas, puedes ver si hay posibles subnichos a los que podrías entrar. Como también cuando estés entrando a esta parte del nicho, si colocamos Product Analytics, en vez de estar entrando a cada producto, Everbee aquí te va a estar mostrando prácticamente un resumen de todos los productos que salen en la primera página, analizando todas sus características en estadísticas. Por ejemplo, aquí podemos ver uno de los productos más vendidos y podríamos sacar buenas ideas para nuestro título, que de alguna manera ya está comprobado en el mercado que está funcionando. Etsy te permitirá que puedas llenar el título hasta 140 caracteres. Mi recomendación es que puedas llenar todo el título, porque cada título que coloquemos entre comas es una oportunidad para decirle a Etsy, de esto se trata mi producto, ponme en este nicho. Y ahora pasando a lo que es la descripción, te recomiendo que utilicemos entre 3 a 4 palabras claves dentro de nuestra descripción, ya que eso nos estará ayudando también en el algoritmo. Si puedes ponerlo en la primera oración de tu descripción, sería mucho mejor, incluso utilizando las palabras claves que ya están en tu título. ¿Cómo podemos hacer esto? Si eres igual que yo que no maneja el inglés, lo que podemos hacer es entrar a ChatGPT. En este caso, digamos que he elegido ya el título para mi producto, entonces lo que le voy a decir a ChatGPT es crear un texto usando las palabras, copiaré y pegaré una parte de mi título para vender un producto, hazlo en inglés correctamente gramatical. Mejor voy a poner crear una oración para que no sea tan larga. Y aquí ChatGPT automáticamente nos estará creando una primera oración para poder colocar en nuestra descripción, lo cual me parece perfecto. Simplemente copiamos y podemos pegarlo en nuestra descripción y por aquí ya puedes seguir colocando otras características que quieras colocar en tu descripción. Y por último, pero no menos importantes, tenemos las etiquetas o tags. En esta parte te estarán dando 13 opciones para que coloquemos como palabras claves. Mi recomendación es utiliza las 13 palabras claves. Si deseas, puedes analizar también otros títulos para poder colocarlo en palabras claves, incluso utilizar algunos de tus títulos en las etiquetas. Pero si es que tienes Everbee, te recomiendo poder hacer esto. Por ejemplo, digamos que me estoy guiando de este producto que es un bestseller, veo que está en la primera página y está funcionando bien.
lo que voy a hacer es ir a Everbee y poner Product Analytics en el producto exacto del que me estoy guiando. Entonces podemos entrar aquí a Product Analytics y si bien aquí te da toda la información del producto, como por ejemplo cuánto tiempo tiene en el mercado, cuántas ventas ha tenido hasta ahora, lo que más me interesa ver aquí es qué palabras claves ha utilizado en este producto. Entonces de esta manera incluso te sale al costado el volumen de búsquedas que está teniendo y la competencia. Entonces, una buena palabra clave, por ejemplo, podría ser First Grade Teacher. Simplemente copiamos y pegamos. Aquí encuentro otro que también podría tener relación con todo lo que es profesores. Y de esta manera también puedes entrar a otros productos y empezar a analizarlo para ver si encuentras palabras claves que tengan potencial. De por sí, estas palabras claves ya están demostrado en el mercado que está funcionando. Y como te digo, mi recomendación es que puedas llenar los 13 tags. Y por último quisiera brindarte 2 datos extras que podrían ayudarte en el algoritmo de Etsy que personalmente siento que sí lo hicieron. Y es que al llenar nuestro producto nos vamos a encontrar con la parte de atributos, que si bien no es obligatorio que lo llenemos, te recomiendo 2 secciones de atributos que podrías colocar y ayudarte en el algoritmo. El primero es Occasion, donde si le damos clic por acá, te van a dar diferentes opciones o nichos. Si por ejemplo estamos hablando de profesores, podríamos ver con cuál de estos se relaciona. En este caso podría ser por ejemplo Back to School, como también Graduation, ya que graduación está relacionado a carreras profesionales. En este caso voy a poner Back to School y otro atributo que también te recomiendo es que si nos vamos por aquí, por ejemplo, a Show All Attributes, bajamos por aquí y nos encontramos con Holiday. En Holiday, asegúrate de que tu producto realmente tenga relación con alguna festividad. Si no lo tienes, lo puedes dejar en blanco. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos cerca a Christmas, digamos que hice un diseño relacionado a Navidad, podemos colocarle clic aquí y con esto Etsy nos estará ayudando un poco más en el algoritmo. Así que espero que este video te haya ayudado a poder aclarar muchas de tus dudas en cuanto al SEO. Si tienes alguna consulta, no dudes en escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Si te ayudó en algo en este video, te agradecería que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratis y en verdad me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!